Ahora, lo interesante de esto es que simplemente un agregado. Uno de los argumentos que se escucha mucho en estos días es que los contratos hechos en la década del 90, que fue el contrato hecho ahí, eran tan favorables a las empresas que impedían rescindir contratos fácilmente. Bueno, lo que está contando Marcelo es que así de favorables como eran para las empresas, imponían alguna cláusula de rescisión. Y la cláusula de rescisión contemplaba situaciones como las que se venía produciendo en TVA, o sea que el gobierno tenía el argumento legal, y lo dice eso, el documento de la CNRT, tenía el argumento legal para rescindir, y no rescindió. ¿Qué se infiere de esto? Claramente que en la CNRT evaluaron seriamente la revisión del contrato. ¿Qué más se infiere? Que no hubo decisión política para concretarla. Entonces, la pregunta, la primera y elemental, ¿por qué? ¿Por qué no hubo decisión política? La segunda, si lo hubieran rescindido, el servicio no hubiese seguido empeorando, porque esta causa de rescisión es válida desde hace 5 años. Este artículo 16 podría haber sido utilizado de 5 años a esta parte. Otra pregunta que uno se puede hacer. Por mucho menos que esto que acabamos de ver, por muchísimo menos que esto que acabamos de ver, Julio De Vido y Néstor Kirchner le rescindieron el contrato a Macri en el Correo por mucho menos. El Correo estaba lejos de tener este nivel calamitoso. Y por mucho menos que esto, Néstor Kirchner y Julio De Vido le rescindieron el contrato a Aguas Argentinas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué aquí no? A ver, según el discurso habitual que uno escucha por parte de los líderes del oficialismo, hay como una puja entre el poder político y el poder económico. Bueno, aquí no se ve. Cuando Marcelo te fue describiendo todo este tipo de cosas que ponían en riesgo la vida de decenas de miles de compatriotas, uno podía esperar que ante la evidencia hubiera gestos públicos de confrontación entre el poder político encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y en este caso el poder económico encabezado por TVA, la familia Cirigliano, etc. Sin embargo, mientras el gobierno recibía toda esta información de los propios organismos del gobierno, la relación privada y sobre todo pública de los más altos niveles del Poder Ejecutivo, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, y los más altos niveles de la empresa, es decir, Claudio Cirigliano, era óptima. Y si no, mira esto. Los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. Yo le contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento y que además es el fabricante de la totalidad de estos trenes. El tren es algo que está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje. Cuando recién estaba recorriendo ese vagón diferencial que va a permitir unir Mercedes con Once, con un confort, cómo vamos a organizar nuestro modelo de desarrollo de transporte, qué va a pasar con los subsidios, porque por un lado yo ahí escucho críticas a los subsidios, pero críticas si se aumentan las tarifas y críticas si no es buena la calidad del servicio. Yo desafío a cualquier economista, a cualquiera que comparemos esta calidad de servicio con lo que pasa en otros países limítrofes. No estoy hablando de otros hemisferios, estoy hablando de lo que pasa aquí, en la América del Sur. Y vamos a ver que desde aquel transporte destruido a esto que tenemos hoy, hemos dado un salto cualitativo muy importante, muy importante. Falta mucho todavía, pero lo importante es lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho nos ayuda a saber que podemos hacer más y mejor.
Algo que quedó en el tintero con la CNRT. Con lo que veíamos hace minutos, todo indicaría que la CNRT en principio cumplió su tarea de inspeccionar, multar, incluso de evaluar la rescisión. Ahora, algo que la CNRT hizo y que es muy grave, muy mal, realmente es muy grave, que todo eso que acabamos de ver no era información pública. Cuando la CNRT está por estatuto obligada a difundir las tareas, los actos, sus resoluciones, sus decisiones. Entonces, ¿cómo fue que nosotros llegamos a esa información? Porque buscando la página, digo, ¿cómo puede ser? No hay nada de información. Me comuniqué con el interventor, con el señor Zícar, me dijo, no, bueno, estamos actualizando, pero yo te paso la información. Y me pasó toda esta información de la propia CNRT. Entonces, nuevamente, la pregunta que uno puede hacerse, si la CNRT hubiese hecho pública todo esto que estamos conociendo ahora, habría habido seguramente diputados, periodistas, público, ¿por qué no funcionarios escandalizados y tomando decisiones para que eso no continuara? Ese fue el grave error de la CNRT, gravísimo. La respuesta a la pregunta de Marcelo de por qué toleraron todo esto, por qué siguieron teniendo buenas relaciones pese a todo esto y por qué terminó como terminó, tiene múltiples respuestas, cada cual puede darse la suya. La mía es escalofriante. Después cada cual puede hacer la que tenga. Vamos a cerrar con un fragmento del acto de ayer, donde reapareció después de varios días la Presidenta de la Nación en un encendido discurso, donde hizo referencia por primera vez a esta tragedia, pero no vamos a mostrar una parte de su discurso, sino una parte previa, cuando hablaba la Intendente de Rosario. Es una toma que tomó un canal rosarino, y que está bueno verlo porque seguramente no lo viste hasta ahora, y es parte de del mensaje que se transmitió ayer, quizá pensando la Presidenta que estaba fuera de cámara, pero la estaba tomando una cámara cuando hablaba el Intendente de Rosario. Fíjese, se ve claramente qué es lo que dice la Presidenta antes de hablar después para las cámaras. Esta gran bandera que hoy nos acompaña de alta en el cielo, que hoy llevamos entre todos, sintetiza parte de ese espíritu. Se imaginó y soñó desde aquí, y creció durante más de 10 años, con una pasión que superó todas las distancias y todas las fronteras internas.